Noticias de última hora. En información de última hora, los magistrados reunidos en Corte Plena votaron este jueves a favor de pedir al gobierno, escuche bien, de Nicaragua, la extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes. Así lo confirmaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de extradición de Funes fue aprobada con el respaldo de todos los magistrados de la Corte, es decir, 15 votos. Recordemos, el mandatario se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre del 2016. Es acusado por las autoridades salvadoreñas de delitos de corrupción como peculado, lavado de dinero y activos y asociaciones ilícitas, tras haber supuestamente desviado más de 351 millones de fondos públicos a cuentas privadas durante su gestión. Repetimos, información de última hora, Corte Plena acaba de aprobar la extradición del expresidente Mauricio Funes, acusado de corrupción. De hecho, tenemos llamada con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Murcia, y nos tiene mayores detalles. Magistrado, bienvenido a Noticiero Hechos, emisión de la tarde. Aló. Magistrado, le escuchamos, bienvenido. Muy buenas tardes, dígame. Bueno, quizás conocer, Graciela, precisamente sobre esta extradición. Claro que sí. ¿Cuál es el proceso que vendría posterior a esta votación, magistrado? Bueno, nada más me limitaría a informarles que efectivamente la información que ustedes tienen respecto a la decisión de Corte Plena es correcta. Este día ya terminó, ha conocido ya la parte final del trámite y Corte por unanimidad ha resuelto entonces dar lugar a la petición de la representación fiscal de Fiscalía General de la República hecha al juez séptimo de instrucción para proceder a para pedir la extradición. Corte Plena ha acordado avalar esta petición. Serán las autoridades diplomáticas que establezcan la comunicación con las autoridades de Nicaragua y será el Estado de Nicaragua, en el marco de su soberanía, que evaluará la parte que corresponde a ellos. Magistrado, hoy mismo se estaría remitiendo la petición a la Corte, a la Cancillería de la República. No, o sea, toma en cuenta, es un acuerdo, ese acuerdo tiene que trabajarse mediante una resolución, la cual sí efectivamente estaría saliendo hoy. El acuerdo ya firmado por todos los magistrados que tomamos la decisión. Después de Cancillería, magistrado, quizás para explicarle a la gente qué proceso es el que se sigue. No, ahí yo no tengo competencia para explicar lo que Cancillería tiene que hacer. Pero quizás sería que se converse con ellos para el trámite que van a seguir. Magistrado, ¿bajo qué argumentos ustedes decidieron por unanimidad extraditar al expresidente de la República, Mauricio Funes? Bueno, tome en cuenta que la Corte en estos casos está actuando sobre la base de la información que proporciona el ente persecutor del delito, y por eso es que en algún momento se regresó al Estado para que pudiera fundamentar más. O sea, los elementos están ahí en la resolución y no puedo ampliar más. Serán las autoridades fiscales que pudieran explicar este asunto. Yo lo que puedo decirles nada más es confirmar que el Corte Plena ha tomado la decisión de darle trámite, avalar la petición que se le había planteado hace algunos meses. Bien, ahí tenemos parte de la información. Muchas gracias, magistrado, por atender nuestra llamada. Bueno, a la orden. Feliz día.
Y recordemos que ya, Armando, una vez la petición sea remitida a la Corte, esta tendría que ser enviada a Cancillería, lo decía el magistrado, claro, posiblemente sea hoy a finales de la tarde, y esta posteriormente tendría que estarle enviando a su par en Nicaragua, es decir, Cancillería hacia la Cancillería de Nicaragua. Recordemos que ya en las últimas horas, por lo menos hasta finalizar el día de ayer, una delegada de prensa del Juzgado Quinto de Instrucción todavía no se había pronunciado al respecto. Exacto. Y decía porque todavía se tenía que redactar la resolución que se estaba esperando. Hoy ya se tiene y solamente se está esperando a que Corte la envíe hacia Cancillería de la República y ahí iniciaría todo un proceso, Armando. Por supuesto, recordemos que este es un caso polémico, obviamente, y que la gente ha estado esperando sobre todo por casos vinculados a más de 300 millones de dólares que se les acusa al expresidente de haber saqueado al Estado para trasladarlo precisamente a cuentas de terratenientes y así pues poder dar todo ese manejo de la corrupción. Este es un caso sin duda sin precedentes que no se celebra, sino que se está sucediendo aquí en el país y que obviamente nosotros como Noticiero Hechos le vamos a estar dando seguimiento. Parte de la información que tenemos en desarrollo.